Ahora resulta que con insultos, con denostaciones, con el mismo discurso de odio, pues le mandan mensajes a la presidenta Claudia Sheinbaum para hacerla quedar en mal. Reaparece Lili Téllez después de lo que al parecer fueron unas gigantescas vacaciones. Reaparece nada más para insultar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y la senadora plurinominal de Acción Nacional le dice a Claudia Sheinbaum deforme. Así, el nivel argumentativo de la oposición. Como si eso no fuera suficiente, por un lado dicen que nos vamos a convertir en una dictadura por esta nueva ley de censura en donde nos van a censurar a todos. Ya no te van a permitir publicar lo que quieras en redes sociales, el gobierno se va a encargar de eliminar tus redes, en todo caso, en dado caso de que insultes al gobierno o lo critiques. Bueno, la propaganda que están difundiendo los opositores con un montón de mentiras, de verdad, es impresionante en todos los sentidos. ¿Por qué es tan impresionante? Pues simple y sencillamente porque son mentiras que se van a desmentir en un segundo. Y aquí te voy a explicar por qué y qué es lo que está pasando exactamente. Fíjate bien. Lili Téllez dice que no hay que distraernos por la deformación del rostro de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo importante es la deformación de su actuar político. Lili Téllez insulta a la presidenta de México para defender su punto en el tema de la ley de la censura. ¿Quién le dijo a Lili Téllez que tomara el micrófono para sacar toda su misoginia y su envidia en contra de la presidenta? Una concesión de radio y televisión cuando en la radio y en la televisión se informe lo que no le gusta. La presidenta hoy en la mañana dijo que se le critica que porque no la queremos. Y yo le digo, presidente Sheinbaum, esto no es una cuestión de afecto, esto no es una cuestión de sentimientos. Usted debe tener la cabeza fría, presidente Sheinbaum. Deje de lado su hipersensibilidad a la crítica que la lleva a cometer en este momento un ataque contra la libertad de expresión y por ende contra la democracia como no habíamos visto en México. A mí me molesta que se le critique a la presidenta Sheinbaum porque se hizo un tratamiento muy agresivo en su rostro. Yo no estoy de acuerdo con esas críticas. Ella tiene derecho a hacerse en su rostro lo que quiera. Y además no es culpa que la hayan dejado deforme. Pero, presidente Sheinbaum, lo que nos asusta es la deformación de su visión política, de su visión de querer censurar al grado de quitar concesiones de radio y televisión y de pretender no solo bajar contenidos, sino de apagar y de quitarle de los celulares a los mexicanos las redes que libremente optan por seguir y en las que optan por comentar. Híjole, ¿qué podemos decir de Lili Téllez, que salió a insultar a la presidenta Claudia Sheinbaum por cómo aparece en su rostro? Dice que no la puede criticar por estar deforme, que no la puede criticar por haberse hecho un mal tratamiento estético, dice Lili Téllez, como si la senadora plurinominal no hubiera pasado por la mesa y por el bisturí. Pero bueno, eso es punto y aparte. Lo interesante aquí es que Lili Téllez no tiene argumentos, por eso recurre a los insultos y a las denostaciones, como ya es costumbre. No trae propuestas, solamente una línea en donde pretende llamar la atención. ¿Por qué los panistas ahora dicen que te van a cerrar tus redes sociales? ¿De dónde sacan los panistas que esta nueva ley establece que el gobierno te va a censurar cuando no le guste lo que estás publicando a través de tus plataformas personales? ¿De dónde saca Acción Nacional esas tonterías? La realidad es que el PAN está muy preocupado por los negocios que se le pueden ir de las manos a Televisa, TV Azteca, pero más importante, el PAN está muy preocupado de que no puedan seguir pagando campañas sucias, llenas de mentiras y de denostaciones para que sean difundidas en televisión nacional. Están muy preocupados de no poder ayudarle a Estados Unidos
a que les hagan el trabajo que la oposición tan insignificante en México no puede hacer, el trabajo de dividir a la sociedad mexicana. ¿Qué nos viene a decir Lili Téllez? Una sarta de mentiras en donde solo quiere insultar a la presidenta de México. Y de quitarle de los celulares a los mexicanos las redes que libremente optan por seguir y en las que optan por comentar. ¿Por qué se muestra, presidente Sheinbaum, tan afectada por la crítica? ¿Por qué muestra esta hipersensibilidad a la crítica a tal grado que va a darle un golpe a la libertad de expresión, que va a lastimar la democracia? ¿Por qué está en esta hipersensibilidad? Va contra todo ánimo, contra toda postura y ánimo científico, el atribuir una crítica a una cuestión de sentimientos, presidente Sheinbaum. Lili Téllez es la perfecta representante de Acción Nacional, siempre lo ha sido. Y es que cuando no tienen ideas recurren a la burla, al clasismo, al machismo disfrazado de crítica. ¿Y qué pasa? Mientras tanto con los voceros de Acción Nacional, pues lo de siempre, difunden mentiras y más mentiras. Ahora resulta que en esta nueva ley que se está proponiendo, el gobierno va a censurarte tus redes sociales. Que si publicas algo que no le gusta al presidente, a la presidenta, entonces te van a cerrar tus cuentas en redes sociales. Eso es lo que dicen los panistas. Pero, ¿en qué parte de la iniciativa dice eso? En ninguna. ¿De dónde sacan los panistas estas tonterías simple y sencillamente del miedo? Están desesperados, porque lo que esta ley propone es poner en riesgo básicamente su modelo de guerra sucia. Porque seamos honestos, el PAN no está defendiendo la libertad de expresión, no les interesa. Lo que el PAN está defendiendo son sus negocios con las grandes televisoras. Lo que Acción Nacional está defendiendo es su derecho a pagar campañas llenas de odio y de mentiras para que se transmitan en medios nacionales sin ninguna consecuencia. Están defendiendo su papel como agente útil de las campañas sucias de Estados Unidos, aunque ahora se pongan el disfraz de indignados, porque como oposición nacional no pueden ni siquiera juntar votos, no pueden ni siquiera hacer crecer su militancia, y eso les duele. Por eso inventan que esta ley te va a censurar. Ahora, lo que propone Claudia Sheinbaum, y ya está en discusión y ya está sobre la mesa, no es censura, es defensa nacional, es evitar que nos metan campañas racistas desde Estados Unidos, es impedir que se use la televisión mexicana para dividirnos como país, y lo más importante, es recuperar la soberanía digital que Peña Nieto regaló. Y la oposición, lo único que tiene es memes, insultos y desinformación. Pero esto va todavía más lejos, ¿eh? El discurso de la oposición está escalando. No tardó Atypical TV en salir a decir que todo esto es el antesala de un golpe de Estado de la 4T. De manera muy silenciosa se da uno y otro golpe de Estado a la Constitución y a las libertades en este país a través de este tipo de iniciativas. Porque además hay una cosa que también tenemos que dejar muy clarito. A ver, primero, controlas, fíjate, ¿cuáles son lo que hacen siempre los dictadores cuando llegan al poder? O los autoritarios. ¿Qué hacen? Primero, la prensa. Claro. Controlan Fuerzas Armadas. Sí, claro, ya las tienen, ¿no? Sí, los medios. Controlan al Poder Judicial. Ya lo tienen. El 1 de junio, yo digo, le van a dar el tiro de gracia a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial, imponiendo jueces, ministros y magistrados a modo. ¿Qué faltaba? Cierto. Pues una ley de telecomunicaciones como esta, para que acabes la libertad en las redes, en el internet, y para que condiciones las concesiones en radio y televisión. A ver. Déjame terminar con una más que falta y que ahí viene, para que le pongan las 4 patas a la mesa del autoritarismo. Falta la reforma electoral, que ahí viene, claro. Y que ya la están preparando con esta reforma judicial. Porque lo que van a buscar es consolidar y cumplir con lo que quería López Obrador.
desaparecer de plano los órganos autónomos, ¿no? Quitarles la ciudadanización y que ahora sea el gobierno, así como Javier dice, que ahora quieren que el gobierno controle radio, televisión, redes, plataformas digitales. Hombre, pues también lo que nos toca ahora es controlar la organización y los resultados electorales y acabar de una vez por todas con el voto libre. Vaya, todo eso. Otra vez con la misma cantaleta de la dictadura. A ver, la dictadura iba a llegar supuestamente en 2018 cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que era él un peligro para México, que estaba, bueno, gozoso de poder, que estaba borracho de poder López Obrador, que no iba ni siquiera a dejar la presidencia de la República, lo afirmaron. Nada de esto pasó. Ni nos convertimos en Venezuela, ni López Obrador se convirtió en un dictador, no se censuró a nadie durante su gobierno. Y ahora vienen a decir que bueno, con López Obrador no pasó, pero que Claudia Sheinbaum, que dijeron, era la sumisa, la que obedecía órdenes, la que no tenía capacidades, ella sí se va a convertir en una dictadora. ¿Por qué? Porque dicen que quieren censurar a las redes sociales. ¿Por qué le asusta tanto a Typical TV? Simple y sencillamente, les asusta tanto porque ellos se dedican a las redes sociales y se dedican a decir mentiras, a difundir campañas de odio. Dicen que nos vamos a convertir como en Venezuela o en otras regiones de América Latina. Pero se les olvida que en algún momento, imagínense ustedes, en algún momento estábamos por debajo de Haití en el tema del salario mínimo. ¿Quieren tocar datos duros? ¿Quieren información precisa? Pues ahí lo tienen. Fíjense, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy les recordó cómo estaba el salario mínimo con el PRIAN. Durante los gobiernos del PRIAN, el salario mínimo en México llegó a estar incluso por debajo del salario mínimo de Haití, que es uno de los países con mayor pobreza en América Latina. Vergüenza debería de darles. Decir es que nos vamos a convertir en Venezuela, qué susto. Cuando ya fuimos a Haití, ya vivimos en una dictadura y lo vivimos durante los gobiernos del PRIAN. El incremento del salario mínimo, la política de incremento al salario mínimo ha sido fundamental. Además de otras políticas que han ayudado, como la desaparición del outsourcing, que ha permitido que haya mayor reparto de utilidades, y los programas de bienestar que ayudan al mercado interno. Lo he dicho aquí, son cerca de 800,000 millones de pesos, poco más. Y vamos a llegar a casi 1 billón de pesos de programas de bienestar, de recursos públicos que los recibe directamente quien más lo necesita. Imagínense ustedes ese monto destinado directamente al mercado interno de nuestro país, ya no solo al bienestar, sino al mercado interno. Miren, ahí está. Fíjense el nivel donde estaba México cuando llegó el presidente López Obrador. Porque hubo una contención deliberada del aumento al salario. No aumentó el salario en términos reales durante 36 años. Y eso aumentó la pobreza y disminuyó las capacidades de las familias mexicanas para poder vivir con bienestar. O sea, estábamos abajo de Nicaragua, de El Salvador. Bueno, llegó un momento que estábamos debajo de Haití, el país más pobre de América Latina. Pero eso es mejor no recordarlo para las memorias del PRIAN, que ahora están muy concentrados en una ley de censura. Hasta Marco Cortés salió ofendidísimo a decir que el gobierno busca el control de la comunicación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay un dictamen con 300 páginas que nadie leyó y que quieren aprobar en fast track. Nos queda clarísimo que si alguien no leyó ese dictamen, fueron los opositores. Si alguien no leyó ese dictamen, fue Marco Cortés. ¿Te imaginas que el gobierno pudiera bloquear tus redes sociales solo porque no le gusta lo que dices? Eso es exactamente lo que hoy propone Morena con su nueva ley censura. En el artículo 109 que proponen, se otorgan poder a sí mismos para bloquear plataformas digitales. Si algo no les gusta, lo bajan. Y por si fuera poco, quieren desaparecer al órgano autónomo
IFETEL y reemplazarlo por una agencia ATDT que será nombrada y controlada desde Palacio Nacional. Más concentración de poder. Según el artículo 8 que proponen en esta iniciativa, la tal agencia podrá otorgar, revocar y modificar las concesiones de radio y televisión a su antojo. Estamos hablando de una ley de más de 300 páginas, de 287 artículos, que nadie ha podido revisar totalmente. Ayer apenas la presentaron, hoy la están votando en comisiones y seguramente el próximo lunes pretenderán que el Pleno del Senado la esté votando. Siempre que es algo malo, Morena lo hace rapidito, en lo oscurito y sin debate. Lo que están haciendo es un paso más hacia la dictadura morenista. Ya no se los permitamos. Lo que están haciendo es controlar y censurar la difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Les adelanto mi voto en contra, pero les pido... Marco Cortés no tiene vergüenza. Dice que el artículo 109 que pretende modificar Morena es un artículo en donde establece que el gobierno te va a quitar tus redes sociales o va a bajar las publicaciones que no le gusten, así sin más. Lo que no dice Marco Cortés es que esa modificación al artículo 109 prevé que solo sea en caso de riesgos a la seguridad nacional, en casos específicos. Pero eso Marco Cortés no lo dice porque nos queda claro, no ha leído las casi 300 páginas que vienen en ese dictamen. Los panistas quieren sembrar un discurso de odio. Quieren sembrar una vez más y para sorpresa de nadie un discurso de miedo diciendo que el gobierno quiere concentrar todo el poder y que ahí va a iniciar la dictadura de Morena, que no llegó con Andrés Manuel López Obrador, pero ahora resulta va a llegar con Claudia Sheinbaum. Dice que además que el artículo establece que el gobierno va a poder quitar y regalar concesiones a su antojo. ¿De verdad? Eso establece el artículo. ¿Bajo qué condiciones podría hacer eso el gobierno? Es lo que no nos dice Marco Cortés. Lo que la nueva iniciativa de ley propone es algo que además ya existe en otros países, es decir, proteger, en este caso a México, de la propaganda pagada por gobiernos extranjeros. ¿Por qué? Porque hace unos días, en medios mexicanos, se estuvo transmitiendo, más bien durante semanas, una campaña antimigrante financiada por el gobierno de Texas. Esto como parte de la campaña de Trump. Y bueno, esto encendió las alarmas. Yo te voy a preguntar a ti, que me estás viendo. Marco Cortés es tu legislador. Y ten esto en mente para lo que te voy a preguntar. ¿Queremos que campañas racistas, pagadas por gobiernos extranjeros, se transmitan libremente en México? ¿De verdad tú quieres eso? ¿Quieres poder ver, quieres estar viendo en televisión abierta, en radio y demás, campañas que insultan a los mexicanos, que son pagadas por gobiernos extranjeros? ¿Eso es lo que tú quieres? Porque Marco Cortés al parecer sí es lo que quiere. No se bloquea Facebook, el gobierno no bloquea Facebook, ni TikTok, ni YouTube, ni tu cuenta de nada. Lo que realmente estaría buscando el gobierno con esta iniciativa es impedir, ojo, la difusión pagada de propaganda extranjera en plataformas. No bloquear el contenido de los usuarios. Es más, la presidenta Claudia Sheinbaum ya tuvo que salir a aclarar, a explicarles con manzanitas lo que no alcanzan a entender. ¿Qué le duele a Marco Cortés? Fíjense, habría que recordarle al expresidente del PAN, pues el pago de favores. ¿Cómo fue que María Eugenia Campos contrató al cuñado de Marco Cortés para pautar en redes sociales y trolear a sus críticos? ¿Saben cuánto le pagó Maru Campos al cuñado de Marco Cortés? 29 millones. Eso es lo que le duele a Marco Cortés. Y hoy está enojadísima la oposición porque sí, en efecto, se aprobó en comisiones la ley de telecomunicaciones. Y están haciendo tremendo circo. Bueno, bastaría con leer lo que dice Jorge Romero, lo que dicen todos los panistas en este momento con referencia a la iniciativa. Y se los vamos a poner para que alcancen a visibilizar un poquito el ridículo tremendo que están haciendo, queriendo engañar, para sorpresa de nadie, una vez más al pueblo de México. Fíjense, dice Jorge Romero que la nueva iniciativa no es regulación, es autoritarismo digital. Te explicamos por qué. Dice, Morena quiere tener el poder de apagar cualquier plataforma digital que les incomode. Falso. Eso no es cierto.
Dice, ya controlan medios públicos, ahora van por las redes sociales. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte lo dice. Además dice, lo llaman bloqueo temporal, pero en realidad es censura disfrazada. El siguiente paso será cerrar cuentas por criticar al gobierno, silenciar a periodistas y activistas. Jorge Romero, vienes del PAN, el partido de la censura, del abuso de poder. No te queda decir esas cosas. Dice además Jorge Romero que esta plataforma no busca mejorar las telecomunicaciones, sino controlar el flujo de la información. Quieren un país donde solo se escuche su voz. Eso no es democracia, reclama Jorge Romero. Cuando ya tuvimos, se le olvida, un país en donde solamente se escuchaba una sola voz. El país en donde gobernaba el PRI y el PAN, particularmente Acción Nacional, con Felipe Calderón, que puso a todos los medios a firmar un pacto de silencio para que la única voz que se escuchara fuera la de Felipe Calderón, con Genaro García Luna susurrándole al oído. Y todavía dice, el mayor peligro, dejar en manos de autoridades competentes la decisión de bloquear plataformas. ¿Quién define qué es incumplimiento? Para eso es la ley, Jorge. Para poner en la ley, en esta iniciativa que no han leído, los puntos en donde, por qué razones se definiría como un incumplimiento. Dice Claudia Sheinbaum, dice ser científica y amiga de libertades, pero promueve leyes que restringen derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Por supuesto que ya dijo Jorge Romero que el PAN va a votar en contra de impedirle a Estados Unidos publicar en los medios nacionales propaganda extranjera que difunda racismo, odio y división en nuestro país. Esto es lo que dice, lo que están compartiendo de lo que apenas llevan leído los panistas, que el artículo 109 establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas. Pero ¿cuáles serían esas obligaciones o esos incumplimientos? La presidenta Claudia Sheinbaum ya se los explicó, pero no quieren escuchar, no quieren entender razones y mucho menos leer las casi 300 páginas para evitar quedar en ridículo. Una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la COFESE en un solo organismo que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZI y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo, que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar, si siempre hemos estado en contra de la censura. Pues ahí está explicado con manzanitas. No te van a censurar tus redes sociales, ni mucho menos. El IFT va a evolucionar en una nueva agencia, el ATDT, que se adapta a las nuevas tecnologías. Pero los panistas están fúricos, preocupadísimos. ¿Por qué? Porque antes aprobaban las reformas en fast track con maletines de billetes y ahora el pobre Ricardo Anaya tiene que salir a fingir que no le cae bien Donald Trump y que defiende a los migrantes. Bueno, sería el colmo si no lo hiciera Ricardo Anaya cuando se fue, prófugo de la justicia, a Estados Unidos a esconderse allá durante 2 años y no regresó hasta que le dieron el fuero. A ver, estos personajes, como siempre, no decepcionan en el ridículo. Dicen con toda la cara dura del mundo que Morena quiere modificar este artículo para que el gobierno pueda quitarte tus redes sociales o publicar o borrar publicaciones que no le gusten. Así sin más.
Como si el dictamen dijera, si no le gusta al gobierno, adiós a Facebook. ¿Pero qué es lo que no dice Marco Cortés? Pues esta modificación se refiere a casos específicos, como ya lo dijo la presidenta, cuando representen un riesgo a la seguridad nacional, con justificación legal y con procedimientos. Pero eso no lo dice ni Marco Cortés, ni Ricardo Anaya, ni Lili Téllez, porque estamos hablando de personas que al parecer no leyeron ni la portada de las 300 páginas del dictamen, y que hacen entonces lo mismo de siempre: sembrar odio, sembrar miedo, repetir que estamos a un paso de la dictadura. Una dictadura que no llegó con AMLO, pero ahora mágicamente va a llegar con Claudia Sheinbaum. Vaya narrativa de los opositores, que no se detienen ahí. Ahora dicen que con la reforma, el gobierno va a poder quitar concesiones de radio y televisión a su antojo. ¿De verdad? ¿Así tan fácil? ¿Con solamente chasquear los dedos van a quitar las concesiones? Pues no, porque eso no es lo que dice el artículo. De hecho, lo que establece en realidad es que el Estado va a tener facultades de revisión en casos muy particulares y bajo causas justificadas como incumplimientos o afectaciones a la seguridad nacional. Pero claro, cuando tu partido lleva años siendo la botarga de las grandes televisoras, cualquier regulación te parece un ataque. Se han quedado callados ante las imposiciones de Donald Trump, en donde por decretazo hace lo que se le da su gana y dice que es por seguridad nacional. Pero aquí en México sí pegan el grito, porque lo que en realidad les preocupa, insisto, no es la libertad de expresión. Les preocupan los contratos, los proyectos con medios de comunicación, las concesiones eternas y, claro, les preocupa que ya no puedan pagar campañas negras desde el extranjero y disfrazarlas de libre opinión. Yo te invito a que no te dejes engañar. Mira, bastaría con escuchar la sarta de tonterías que dice Ricardo Anaya en este discurso para darnos cuenta de su desesperación por los negocios, que se les pueden ir de las manos si no consiguen defender los intereses de las grandes televisoras mexicanas. Perdieron la vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. ¿O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron? Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído las 226 páginas, reclama Ricardo Anaya. El mismo que como diputado de Acción Nacional fue a levantar la mano y aprobar las iniciativas de Enrique Peña Nieto con un montón de dinero en el bolsillo. ¿Cuánto dinero le pagaron a Ricardo Anaya y a sus compañeros panistas para aprobar las reformas de Enrique Peña Nieto, a pesar de que el pueblo de México decía que no las quería? Que no venga Ricardo Anaya a decir, vienen a levantar la mano a lo tonto, porque nos queda claro que los únicos que levantan la mano a lo tonto con tal de defender los intereses particulares o personales o de los grandes empresarios son los panistas. Que no sean cínicos, que no se hagan los tontos y además que no se hagan los indignados. Porque imagínense, llegar al punto en que Ricardo Anaya es el mayor líder de la derecha mexicana, bueno, pues no tiene ningún sentido, porque como si nos faltara alguien en esta tragicomedia de Lili Téllez, Marco Cortés, pues llega el propio Ricardo Anaya, el mismo que ahora viene con cara de indignación a hablar de los votos a ciegas. Perdón, pero Ricardo Anaya no tiene cara para reclamar eso. No tiene ni cara. Porque ellos no solamente levantaban la mano, levantaban las manos, las mochilas y las cuentas bancarias, porque esa traición al pueblo vino acompañada de mucho, mucho dinero, las de las reformas de Enrique Peña Nieto. ¿Dónde estaba Ricardo cuando el pueblo de México decía que no quería la reforma energética, ni la educativa, ni la fiscal de Enrique Peña Nieto? Ahí estaba Ricardo Anaya, en su curul, levantando la mano como autómata. Y claro, bien calladito, porque los sobres Manila estaban muy pesados. Y ahora viene a decir Ricardo Anaya que en Morena votan sin leer. El PAN
Ha sido experto en votar sin leer, sin preguntar y sin pensar, pero eso sí, siempre y cuando haya negocio de por medio. No nos quiera dar Ricardo Anaya ahora clases de ética parlamentaria porque la memoria del pueblo no es tan corta como tú crees, Ricardo. Así que si hoy los panistas están llorando porque ya no van a poder negociar concesiones, vender espacios en medios, ni meter campañas pagadas por gobiernos extranjeros, no es porque les preocupe México, es porque se les está acabando el negocio. Y sí, Ricardo Anaya, hoy también lo decimos. Levantan la mano, sí, pero no por el pueblo, sino por el dinero, por lo que está de por medio. Y miren, este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada, no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco tan viejo como perverso que es propio de los regímenes autoritarios. ¿En qué consiste ese truco? Tiene 3 pasos y lo han usado muchos regímenes autoritarios en el mundo. Paso 1, hay que encontrar un problema real. Paso 2, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y una vez que se ha concluido con el paso 2, el paso 3 es introducir una agenda oculta. De verdad que lo que no tienen estos personajes es vergüenza. Introducir una agenda oculta. Miren, bastaría con escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum diciéndole hipócrita a Ricardo Anaya y a los panistas con todas sus letras. Son la burla nacional, son la burla de la presidenta de México. Se burla de ellos desde la conferencia de prensa mañanera porque se lo merecen y porque no tienen cara para hablar de albazos, de reformas aprobadas a ciegas. No tienen cara, porque ellos recibieron sobornos para aprobar reformas, porque ellos se quedaron callados cuando nos aumentaron el IVA, los gasolinazos, se quedaron callados ante los albazos de los gobiernos anteriores. Eso sí, eran albazos. No tienen cara para hablar de ningún tema, porque en todos salen perdiendo. No sé si valga la pena, la verdad. Hay mucha hipocresía. De verdad, en los prianistas y particularmente en este personaje. ¿Cómo le dijo el presidente López Obrador en su debate? ¿Cómo? Sí, ¿no? Pues la verdad. Entonces, hay un compromiso. O sea, ¿cómo se atreven? Si esta crisis, no le llamemos crisis, esta situación de inseguridad inicia con la guerra contra el narco. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? ¿Por qué no explican cómo lo apoyaron? ¿Por qué no explican la guerra contra el narco? Entonces, las leyes que enviamos, que hoy están a revisión de los colectivos de familiares de desaparecidos, tienen el objetivo de prevenir y de atender el problema de los desaparecidos en nuestro país. Y es que nos queda bastante claro que no importa lo que haga Claudia Sheinbaum, la iniciativa que envíe, ya sea en materia de desaparición forzada, ya sea en materia de telecomunicaciones, bueno, en donde sea. No importa lo que haga Claudia Sheinbaum, todo será punto de crítica para una oposición que solamente sabe hacer eso, que solamente sabe criticar e insultar. La misma oposición que dicen que el gobierno de México obedece las órdenes de Estados Unidos, la misma oposición que salió a decir que era Donald Trump quien gobernaba en realidad en este país, y al mismo tiempo dice que hay una especie de complicidad entre el gobierno de México y el de Estados Unidos para lanzar estos spots que insultaban a los mexicanos para que así Claudia Sheinbaum pudiera mandar esta reforma y aprobar esa ley. Las historias que se inventan estos personajes son ridículas.
¿Qué hay detrás de los spots que el gobierno de los Estados Unidos ha estado transmitiendo en México? Y es que es innegable que uno voltea a la televisión cuando escuchas a alguien hablar en inglés. Y ese alguien es la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Kirsten Noah. Y es que el tono amenazante en que le piden a la gente que no migre, como si esto no fuera un derecho humano, no es más que la evidencia de la incompetencia y la tolerancia que el gobierno de Morena ha tenido para que esto suceda. For securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you. And we will deport you. You will never return. Hoy la ley ya. Ay, la sarta de mentiras que están diciendo estos personajes, que ahora están muy enojados. Les digo, Ricardo Anaya, bueno, hasta gritoneó ahí en las comisiones. Tendría a cualquier persona que publique información que el gobierno considera falsa, es decir, es el sello de la casa de los gobiernos autócratas. ¿Quieren más ejemplos? Venezuela 2017, la ley contra el odio, la ley contra las fake news de 2022 en Rusia, la ley de ciberdelitos, hoy Daniel Ortega desde 2020 puede meter a la gente a la cárcel. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar un problema. Ricardo Anaya y sus pasitos diciendo puras mentiras. Ricardo Anaya parece ser uno de los nuevos ídolos de la oposición, pero en realidad es un mega corrupto y tramposo, y no lo dicen López Obrador ni Claudia Sheinbaum, no lo digo yo, lo dice su compañero Javier Lozano. Habría que recordarle esto a Ricardo Anaya, que ahora se siente defensor de la libertad de expresión, defensor del Poder Judicial, defensor de todo. Nuevas mentiras de Ricardo Anaya en relación con la venta de su nave industrial por 54 millones de pesos, y esto es sobre su propia explicación. Música, maestro. Por un lado, el terreno más la construcción terminada en 2016. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? El dinero provino de 3 fuentes principales. Hipotequé mi casa, obteniendo un crédito en Banamex. Se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial, y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa. A ver, no tan rápido. Habla de 3 fuentes de financiamiento. Crédito hipotecario, de Banamex. ¿Cuál crédito hipotecario? ¿Cuándo lo contrataste? ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste o cuánto debes? Luego hablas de un crédito del propio parque industrial. No, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es de tu compadre Manuel Barreiro. Y luego hablas de ahorros. ¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta, tú visitándolos todos los fines de semana, y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción. Deja tú, y encima le alcanzó a Ricardo Anaya para irse a vivir a Atlanta durante 2 años mientras huía de la justicia en México. Quiero que escuchen lo que dice este senador, porque de verdad tiene mucho sentido. La dignidad no se negocia. México se niega a ser rehén de chantajes mediáticos y geopolíticos. Los medios de comunicación tienen que estar al servicio del pueblo y no de las potencias. Escuchen lo que dice y díganme ustedes si coinciden o no con él. México se niega a ser rehén del chantaje mediático y geopolítico. Desde nuestro movimiento nacional de Morena, creemos que los medios deben estar al servicio del pueblo, no de las potencias. Estamos convencidos que las personas migrantes merecen respeto, no amenazas, y creemos que es momento de defender el control de nuestras narrativas, de nuestras pantallas y de nuestras decisiones. Por ello, compañeras y compañeros, les pido que acompañen esta reforma, que representa un paso firme hacia la soberanía, hacia la justicia y hacia un México que no se arrodilla ante nadie. No se trata de cerrar puertas al mundo, se trata de no permitir que otros decidan por nosotros desde sus escritorios con intereses ajenos al bienestar de nuestra gente. La soberanía, compañeras y compañeros, se defiende en cada ley, en cada palabra
y en cada decisión de este Congreso. Pero ¿qué le vamos a decir a eso a la oposición? Que no sabe, no tiene la menor idea de lo que es defender la soberanía. Por el contrario, es una oposición que ha malbaratado la soberanía nacional y que sueña y añora los tiempos en los que éramos el patio trasero del gobierno de Estados Unidos. Añoran los tiempos en los que podían vender los bienes nacionales y hacer leyes a modo de los intereses empresariales, a modo de los intereses extranjeros, eso sí, con un fajo de billetes de por medio. Fíjense lo que les dice desde el interior uno de los suyos. Acción Nacional o se reinventa o muere como oposición política, de presente y de futuro. Y no se los dice nadie más que uno de los suyos, se los dice Damián Cepeda. Acción Nacional está a punto de desaparecer como una verdadera alternativa de oposición. No, sí, tiene razón, ¿eh? Pues sí, claro, yo de por hecho, eso te lo leí. Es tal cual, lo digo con respeto. Ha habido mucha apertura, debo decir, en esta renovación. Sí. Yo sí soy de reconocer, y cuando soy crítico soy duro. Era muy crítico con la dirigencia pasada porque estaba cerrado hasta su madre. O sea, debo reconocer que esta nueva dirigencia ha abierto los espacios de vengan, digan todo, vamos debatiendo y todo. Y yo me he sentido que son bienvenidas mis ideas. En términos no de que se haga lo que yo digo, sino en términos de debatirlas. Y lo que yo estoy planteando, al menos, ¿no? Sí, claro. Soy miembro de todos los órganos por ser exdirigente. Sí. Pero no nada más eso, sino hay, digamos, genuina apertura. Y yo lo que estoy diciendo es que el PAN no se reinventa o se muere. Ah, sí. Y no digo mañana se muere, pero siento que va a pasar. Sí, o sea, en el sentido. O se reinventa o se muere, porque van para abajo, van en picada y hasta uno de los suyos lo sabe. Acción Nacional está a punto de desaparecer. Lo sabemos los mexicanos. Saludos, mi querido Marco Andrade, gracias hasta Tijuana, un abrazo gigantesco. Logi33, un saludazo a tu periodismo, muchas gracias. Oigan, hoy andan muy activos con los superchats, los estoy leyendo desde hace rato. Muchas gracias también a José Casimiro, que me mandó desde hace rato un par de superchats. Gracias, andan muy activos noticiosos, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, retomemos la idea. Acción Nacional sí está a punto de desaparecer. ¿Se va a seguir modificando la ley en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sí, se va a seguir modificando, aunque no quieran y aunque no les guste. Morena, la 4T, tienen la mayoría calificada y lo pueden hacer y lo van a seguir haciendo con total libertad, a menos de que la oposición convenza al pueblo de México de que en las elecciones intermedias del 2027, pues salgan a votar por el PRI, por el PAN, por sus legisladores. ¿Para qué? ¿Para que vuelvan a hacer lo mismo que hicieron el sexenio pasado? El sexenio pasado, Morena perdió la mayoría calificada, se acordarán ustedes. ¿Y qué pasó? Cuando perdió la mayoría calificada, la oposición se quiso aprovechar de la situación para ver si podían regresar al esquema de sobornos y decidió no aprobar ni una sola iniciativa de las que propuso Andrés Manuel López Obrador en la última parte de su sexenio. Incluso se fueron de flojonazos. Cantaron la moratoria constitucional, es decir, no aprobar ni discutir nada. No recibir ninguna discusión de ninguna reforma para que, según ellos, no les afectara electoralmente. Malas noticias. Les afectó mucho más de lo que se esperaban los opositores y Claudia Sheinbaum ya los mandó a volar a todos. Dicen que es Claudia quien tiene miedo porque la quieren hundir. Pero hoy nos queda claro a los mexicanos que los que tienen miedo porque se les siguen yendo los negocios de las manos, pues son los opositores. Saludos, Ignacio Rueda, mi querido Ángel, gracias, un abrazo por ayudarme con la moderación aquí en Facebook. Mi amiga Silvia Tori, como siempre, gracias. Cisco Peña, Toño Reyes, Narciso, también muchísimas gracias. Ramón Andrade, Armando, Héctor, gracias a todos los que están aquí dejando sus comentarios, los superchats, a mis moderadores grandiosos en Facebook también, muchísimas gracias a Simón, a Jesús, Ana Cisneros, Amador, Miguel, Jacinto, Maida, Efraín, Jorge, Arturo, Francisco, Concepción, a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Deja tus comentarios y tus opiniones. ¿Quién es peor dentro de esta oposición panista? ¿Lili Téllez, Marco Cortés o Ricardo Anaya? ¿Quién de estos personajes que hoy son ídolos en la oposición van a terminar de hundir Acción Nacional? Yo soy Yasira Handal y te espero al ratito con más información. Bye bye.